tal? Soy Estefanía Coluccio, la gerente operativa del Planetario. Les quiero dar la bienvenida. Gracias por la paciencia. Estamos celebrando, como seguramente muchos de ustedes saben, los 100 años de la visita de Einstein a la Argentina. Por eso este ciclo de charlas que estuvimos hospedando le llamamos el mes de Einstein en el Planetario. Y tenemos un lujazo hoy, esta noche, que es poder contar con la presencia de alguien que ya, bueno, lo va a presentar José. Este ciclo lo estamos organizando junto con José Edelstein, que es un físico y divulgador científico extraordinario, amigo ya mío y de la casa. Y quiero agradecer mucho a José y también al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, de quien depende el Planetario, porque entre todos, el Planetario, José, el Ministerio, todos hicimos posible este ciclo de charlas, que fueron 4 charlas con oradores, la verdad que extraordinarios, porque todos fueron extranjeros, así que los trajimos de sus países de origen y los tuvimos acá, y es un honor y un gustazo y un lujo que nos pudimos dar. Así que quiero un aplauso para José Edelstein, que va a presentar a nuestro orador del día. José, gracias una vez más. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, algunos ya habrán estado en alguna otra de las actividades que se hicieron acá en el Planetario o en algunos otros lugares de la ciudad, o de Córdoba, de Rosario, de La Plata. Estamos celebrando o conmemorando los 100 años de la visita de Einstein a Argentina. El 25 de marzo de 1925 llegó al puerto de Buenos Aires y se fue el 23 de abril del mismo año. Faltan todavía unos días. Dentro de todas las actividades que hicimos, hubo 4 charlas, como mencionó Estefanía aquí, por las cuales estoy muy agradecido a ella por ser la anfitriona, y al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por apoyar este proyecto. Einstein tuvo la extraña vocación de que los años que terminaron en 5 se ve que le resultaban particularmente productivos o importantes. En 1905 escribió 5 trabajos, de los cuales al menos 3 merecían el premio Nobel, y en particular vio la luz la relatividad restringida. En 1915 escribió la teoría de la relatividad general. En 1925 visitó Argentina. En 1935 escribió 2 trabajos célebres, uno sobre el entrelazamiento cuántico y otro sobre agujeros de gusano, que fueron los 2 fundacionales en su tema. El 45 se lo guardó probablemente porque, bueno, había terminado la Segunda Guerra Mundial y ya era suficientemente importante ese acontecimiento, y en el 55 tuvo la mala idea de morirse, un día como hoy, exactamente como hoy. El 18 de abril de 1955, hace 70 años exactos, Albert Einstein murió en Princeton, tuvo un paro cardíaco, estaba ya bastante enfermo, y bueno, y entonces para mí era importante que la fecha de hoy fuera una de las fechas en las que hubiera una charla aquí, y especialmente quería, si bien todos los conferencistas que han venido fueron muy especiales, arrancamos con Zeev Rosenkrantz, que es el editor jefe de los trabajos del proyecto que se llama Einstein Papers Project, que es un proyecto que está editando todo lo que Einstein escribió en su vida. Luego tuvimos a Lucy Hawking, la hija de Stephen Hawking, que bueno, dio una charla preciosa aquí, Miguel Alcubierre la semana pasada, y hoy voy a invitar a alguien que es un físico, un gran físico, teórico, escritor, coautor mío, tanto como físico como escritor, muy amigo mío desde los tiempos en los cuales los dos empezamos a dar pasos en esta geometría curva de la relatividad general, y que yo creo que es un cierre de lujo para este ciclo, porque es una persona que conoce a Albert Einstein como pocos, porque bueno, nos tomamos un trabajo muy, muy grande para escribir ese libro que ven ahí, el de Einstein para perplejos. Así que bueno, del otro lado de la cordillera vino a darnos este cierre de esta charla final, y quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso a Andrés Gomberov. Bueno, hola. Está un poco fuerte, parece, ¿no? Es un tremendo honor estar aquí, con tanto público además.
celebrando nada menos que a Albert Einstein. Quiero agradecer antes que nada a Stephanie, al planetario, y particularmente a mi amigo José Edelstein, que he visto cómo ha trabajado para hacer algo que era necesario, celebrar una visita tan importante que ocurrió hace 100 años. No tuvimos la suerte en Chile de tenerlo. Hace 100 años, además, estaba yo calculando recién que mi familia argentina se fue a vivir a Chile. Así que hay algo de mi corazón también aquí en Argentina. Y hace 100 años, bueno, nos perdimos esta gran ciudad. Hoy día les quiero hablar de Einstein, un poco basado en el libro que escribimos con José, y tiene el mismo título la charla que el libro Einstein para Perplejos. La idea es mostrarles un poco de la obra, porque se habla mucho de la vida, y lo importante son las grandes ideas que Einstein tuvo y que nos dejó. No puedo hablar de todos los trabajos que mencionó José, porque son muchos, voy a solamente centrarme en algunos, particularmente en los de 1905 y en la relatividad general. Bueno, Einstein es muy singular en el hecho de ser una persona, un científico famosísimo, que era parte no solo de la élite intelectual, sino que incluso de la farándula, de la política. A ver aquí, ¿dónde está? Ahí está. Bueno, no está muy luminoso. Ahí lo ven, por ejemplo, con Arnold Schoenberg, el músico. Yo tengo un torpeo para todos los nombres porque no recuerdo el nombre del pianista que hay ahí. Aquí está con Thomas Mann, el escritor, con Charles Chaplin, Rabindranath Tagore, Ben Gurión, con el presidente de Estados Unidos de la época Herding, creo que se llama. Aquí está con científicos, ahí pueden reconocer a Robert Oppenheimer, que está tan famoso. Voy a mostrarlo aquí, Oppenheimer, Tagore, Chaplin, Mann, Arnold Schoenberg. Ahí está con Winston Churchill, que está ahí con sombrero. Busqué una mujer, lamentablemente tengo que pedir disculpas, pero en esas épocas habían menos mujeres en la escena artística y científica, pero aquí está con una de las más grandes, Marie Curie. Ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué son tan pocos? Yo creo que no son solo pocos, sino que no hay ninguno que haya sido tan famoso como Einstein, que sea un ícono de la cultura universal. Podríamos pensar en algunos más como Stephen Hawking, pero no creo que llegue tan lejos Hawking. Estoy hablando simplemente como fama. ¿Qué fue lo que pasó? Más aún, su legado nos sigue golpeando hasta el día de hoy. Les quiero mostrar primero. Bueno, Einstein murió, como nos contaba José, hace 70 años, en 1955, y hasta el día de hoy hay grandes avances en la ciencia que dependen de sus teorías. En 1971, por ejemplo, se descubrió el primer agujero negro que se observó en el Observatorio de Rayos X Chandra, se llama Cygnus X1. Había traído algunos números, pero no veo aquí mi torpedo. Creo que está como a 7000 años luz de distancia y tiene una masa de unos 15 veces la masa del Sol. Y es el primero. De ahí en adelante hemos visto muchos. Ahora, los agujeros negros son una cosa muy extraña. Es una de los resultados, de las predicciones más singulares de la teoría de la relatividad general de Einstein. Aquí hay otras cosas. Por ejemplo, voy a hablar un poquito después de esto. Pero la gravedad desvía los rayos de luz. Entonces, una de las cosas que predice la teoría de Einstein es la presencia de estos anillos que se llaman anillos de Einstein, que son similares, y por eso aquí puse un halo solar, que algunos pueden haber visto.
En este caso, los cristales de hielo en las nubes desvían la luz y nos forman esos anillos. En el caso de arriba, es la gravedad misma, la curvatura del espacio-tiempo, la que desvía los rayos de luz, haciendo un fenómeno similar, que llamamos lentes gravitacionales. Y esta es una foto más nueva que la llaman el gato de Cheshire, que es el gato de Alicia en el País de las Maravillas, que desaparece y queda solo su sonrisa. Es una foto muy hermosa, es un cúmulo de galaxias donde la luz es desviada, y después les voy a contar cómo, y forma esos anillos. Luego, el 2015, por primera vez pudimos detectar ondas gravitacionales. Eso también fue una gran cosa, no sé si lo recuerdan. Esto además es una observación de dos agujeros negros que al orbitar uno en torno al otro pierden energía y van cayendo hasta que colisionan, y esa colisión produce un golpe en el espacio-tiempo y provoca estas ondas como ondas en el agua. Son tan débiles que fue muy difícil encontrarlas. Pero el 2015, LIGO, un observatorio de ondas gravitacionales, vio la primera, y de ahí en adelante hemos visto muchas más. Finalmente, esta es la foto más linda del último tiempo. Este es el agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella. El telescopio Horizonte de Eventos, que en realidad es un conjunto de telescopios en la Tierra, lo pudo ver, y ahí ustedes ven el centro. Ahí en el centro, en la parte oscura, está en alguna parte el Horizonte de Eventos. La luz se desvía de manera muy grande, pero esta es una de las fotos más espectaculares del siglo. Y se lo debemos también a Einstein. O sea, todo esto es consistente con todo lo que dijo Einstein en una precisión enorme. Ok, ¿cuándo se hizo famoso Einstein y se transformó en una estrella? El 29 de mayo de 1919. Ahí comenzó la historia. Ese día hubo un eclipse. Ahora, ¿por qué es tan importante un eclipse? La gran tarea para poder observar si la teoría de Einstein era correcta era mirar si la luz se desviaba tal como la relatividad general, de las que voy a hablar después un poco, predice. La relatividad general predice que la luz, cuando pasa cerca de un cuerpo masivo, es atraída, igual como los objetos, como nosotros estamos atraídos a la Tierra, la luz también. En la época previa a esta teoría, había un debate si la luz era o no era desviada por los cuerpos masivos. Pero incluso en el caso de que aceptaran en el pasado que eran atraídos, la teoría de Einstein predecía un desvío mayor. Entonces había que ver, había que observar. Y la observación es muy ingeniosa. Si ustedes ven las estrellas una noche cualquiera, pueden ver todas las noches, más o menos van a ver las estrellas en las mismas posiciones. Pero cuando está el sol, la luz de las estrellas se desvía. Y entonces uno ve que las estrellas se alejan del sol. Después les voy a mostrar por qué se alejan. A ver, quizás les puedo mostrar ahora. No, prefiero mostrarles después porque esta imagen no es muy buena. Pero uno observa como si el sol estuviera expulsando las estrellas. Se alejan. Ahora, lamentablemente, cuando el sol está allí, no podemos ver las estrellas porque el cielo se ilumina, salvo cuando hay un eclipse. Y este eclipse era perfecto y hubo dos misiones, una que fue a Brasil, en Sobral, y otra aquí, la Isla Príncipe, en África, por donde pasó la sombra. Esos dos puntos. La misión era liderada por estos dos astrónomos, Frank Dyson, que era el astrónomo real,
y Arthur Eddington, un astrónomo físico espectacular. Eddington fue el que llevó la teoría de la relatividad a Inglaterra. Recuerden que en la época de la relatividad general, 1915, por ahí ya empezaba la Primera Guerra Mundial, lo que hizo muy difícil a los científicos ingleses enterarse de las teorías de sus colegas alemanes. Había muy poca correspondencia y era mucha la dificultad. Pero estos dos personajes tenían cosas en común. Eddington era cuáquero y él, por lo tanto, tenía, ¿cómo se llama? De conciencia, ¿cuál es la palabra? ¿Ah? Objeción de conciencia con la guerra. Y por lo tanto no se enroló. Einstein también. Einstein en 1914 renunció a la nacionalidad alemana, en el 14, ¿no? Mi torpeo, ¿no? ¿Qué año fue? Por ahí. Por ahí. Mi colega Edelstein tiene todos los números en la cabeza. Pero bueno, Einstein era un pacifista, él no quería saber nada de nacionalismo y eso a ambos científicos los unía. Tenían un colega holandés, Willem de Sitter, que le entregaba los papers de Einstein a Eddington. Así que es una historia muy bonita de paz y de ayuda internacional a pesar de la guerra, que era una guerra además muy cruenta, por lo tanto no es nada de trivial esto. Bueno, estos dos científicos mostraron que efectivamente la luz se desviaba de las estrellas exactamente como lo predecía la teoría de Einstein. Y eso transformó a Einstein en un rockstar, inmediatamente. Aquí antes les voy a mostrar de manera quizás un poco más sencilla por qué expulsa las estrellas el Sol. A ver, aquí. Entonces yo si tengo aquí el Sol, por ejemplo, si el Sol es ese, y tenemos una estrella justo detrás. Entonces la luz que va tratando de pasar cerca del Sol va a ser atraída, ¿sí? La luz que va por arriba, por ejemplo, es atraída por el Sol. Y entonces, si yo estoy aquí, donde dice focus, veo a la estrella como si estuviera en esa posición aparente. Porque para mí, la estrella está en la dirección desde donde veo la luz, que en este caso es esta dirección, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que estuviera ahí. Entonces la estrella estaba detrás y fue expulsada de alguna manera. Entre comillas, por supuesto. No hay nada expulsado, esta es la posición aparente. Fíjense además que lo mismo ocurre con la luz que pasa por abajo. Y esto pasa en 3 dimensiones, no pasa en un plano. Y esa es la razón por la cual vemos un anillo, el anillo de Einstein que les mostré antes. Ok, bueno, entonces aquí pueden ver las noticias. Este es el New York Times en noviembre de 1919, pocos meses después del descubrimiento de Eddington. Aquí está. Las luces se doblan en el cielo. La teoría de Einstein triunfa. Menos de una semana después, no se preocupe de la nueva teoría de la luz. Los físicos están de acuerdo que para razones prácticas no es importante. Finalmente, en diciembre, Einstein, Einstein acaba con el tiempo absoluto, bueno, etc. Eso es algo muy extraño, no estamos acostumbrados que los científicos aparezcan en los titulares de un diario como el New York Times. Y ahí ven cómo
el año 2000 aparece como el personaje del siglo. Bueno, este es el hombre que en 1915 construye la teoría que lo hace tan famoso. Quise poner esa foto allí, un Einstein joven, se ve bastante humilde, y la famosa ecuación de la que voy a hablar más tarde de nuevo, que es aquí, que está aquí. No les voy a explicar las ecuaciones, no se preocupen, pero solamente como una cosa estética, porque son bonitas incluso. Este es el artículo que escribió, y esa ecuación es la ecuación que hasta el día de hoy es capaz de predecir y explicar todos los fenómenos gravitacionales que hemos observado. Bueno, entonces ahora sí voy a retroceder un poco y les voy a hablar de otra cosa aparentemente. Voy a hablarles de Descartes, el filósofo francés. El filósofo francés Descartes, en el año 1600, creo que era 19, aún no era un filósofo, de hecho era un mercenario, y estaba combatiendo para las tropas del duque de Bavaria. Y una noche de invierno, cuando estaba aquí, en Neuburg, tuvo una epifanía. Él lo cuenta. Hacía mucho calor en la habitación, tenía el fuego encendido y no se sentía bien, estaba fiebrado. Y tuvo varios sueños. Y él interpretó en estos sueños llenos de simbolismo que algo le estaba diciendo que su futuro era buscar la verdad, era dudar y encontrar la verdad, sobre todo a través de las matemáticas. Y ahí empieza su carrera como filósofo. Un poquito río arriba, unos 100 kilómetros, también por el Danubio, está la ciudad de Ulm. Ulm, ahí. Disculpe. La ciudad de Ulm tenía una consigna: los ulmenenses son matemáticos. Y ahí conoció al señor Faulhaber, que era un matemático. Se conocieron y causó en Descartes una impresión muy grande. Ustedes saben que Descartes, a pesar de, yo dije filósofo, pero en realidad Descartes hizo un logro matemático absolutamente descomunal. Descartes, ustedes habrán escuchado del plano cartesiano, unificó dos áreas de la matemática: la geometría de Euclides, rectas, círculos, ángulos, con el álgebra, las ecuaciones, la aritmética, las sumas, las divisiones. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, el plano cartesiano que ustedes ven ahí en un mapa, ustedes pueden poner el eje X y el eje Y, y en cada punto del plano, que podría ser el plano aquí de esta parte de Alemania pequeñita, en cada ciudad, en cada punto, ustedes pueden asignarle dos números, dos coordenadas. Por ejemplo, ese punto tiene coordenada 2 en el eje X y 3 en el eje Y. Pueden usar números negativos también. Si se pasan para la izquierda, ese punto tiene coordenada -3 en el eje X, 1 en el eje Y. Y esta es una cosa muy profunda y muy importante, porque hemos transferido una noción geométrica, un punto, a una noción aritmética, dos números. De allí en adelante nace la geometría analítica, en la cual yo puedo describir, por ejemplo, un círculo, en lugar de describirlo como lo hacía Euclides, simplemente diciendo que son todos los puntos que están a la misma distancia de otro punto dado. Ahora lo puedo describir con una ecuación
con una relación entre las coordenadas X y las coordenadas Y. Entonces, el transferir geometría a álgebra fue un paso enorme en la historia de las matemáticas y probablemente sea lo más importante que hizo Descartes. Bueno, ahí podríamos tener discusiones. Bueno, en Ulm, la ciudad que despertó el amor de Descartes por las matemáticas, ahí fue donde 250, un poco más años después, el 14 de marzo de 1879, nace Albert Einstein. En concordancia con la consigna, los ulmenenses son matemáticos, bueno, también son físicos. Ahí están, no voy a hablar de la biografía, pero ahí pueden conocer a sus padres, Pauline y Hermann, y la casa donde nació, que ya no existe. Voy a saltarme muchos años, porque como les conté, mi idea hoy día es hablar de su obra. A 1905. Este es el año milagroso de Einstein, donde escribe un conjunto de artículos, cada uno de ellos merecerían un premio Nobel. De hecho, el premio Nobel quizás queda chico para ellos. Son trabajos monumentales que nos cambiaron la física para siempre. Einstein en ese momento trabajaba en la oficina de patentes en Suiza, en Zúrich. No pudo conseguir trabajo. En el año 1900 se gradúa y era muy difícil para él conseguir trabajo. Él era muy amigo de un compañero de curso, Marcel Grossmann, cuyo padre le consiguió este trabajo en 1902. Estuvo como 7 años en la oficina de patentes. Ahora, la oficina de patentes para Einstein no fue un castigo ni un infierno. Al revés, él lo recuerda con mucho cariño, porque tenía mucho tiempo para pensar. Él recibía postulaciones a patentes que tenía que revisar. Y eso le permitió varias cosas. Una, los relojes y los trenes. Los trenes eran una obsesión para él. Y en esa época había muchas patentes en cuanto a la sincronización de relojes en las distintas estaciones en Europa. ¿Cómo podemos sincronizarlo? La sincronización de relojes se transformó también en parte importante de lo que vino después, la relatividad especial o restringida. Lo otro importante es que tenía, por supuesto, él no podía construir las patentes, tenía que imaginarse cómo funcionarían estos aparatos. Esa imaginación de ver en su cabeza cómo funcionan las cosas es lo que luego lo ayudó mucho en cuanto a lo que se llama un experimento mental. Y Einstein lo usaba siempre. Incluso hay historias muy famosas, como que él a los 14, no sé si 14, pero era muy joven, cuando se imaginaba montado en un rayo de luz o corriendo al lado de un rayo de luz. Y luego vamos a hablar de otros experimentos mentales de Einstein. Pero el experimento mental es una cosa muy notable, es algo que parece un oxímoron, ¿no? Experimento mental, eso no es un experimento. Sin embargo, son tremendamente poderosos y en física se utilizan mucho. Bueno, entonces vamos a ver lo que hizo en 1905 y voy a ir uno por uno con los trabajos. En marzo de 1905, un punto de vista heurístico sobre la creación y conversión de la luz. Einstein no era particularmente divertido o bueno para poner títulos, era más bien cauto. Este trabajo le dio el premio Nobel en 1921. Lo recibió, eso sí, en 1922
no fue a recibirlo porque él ya tenía planificado un viaje, así como Bob Dylan hace poco. Ya era suficientemente famoso como para darse el gusto de no ir a recibirlo. Les voy a contar de qué se trata a través de una estampilla, que es demasiado bien hecha. Si iluminamos un metal con luz, salen electrones, y saltan electrones. En el metal hay electrones que están atrapados en los átomos que lo componen, pero la luz es capaz de desgarrarlos. Y eso lo podemos medir como una corriente eléctrica. Las corrientes eléctricas son flujos de electrones. Pero había una cosa muy interesante que está mostrada aquí en esta estampilla. Si se fijan en la estampilla, imaginen que bueno, esto negro horizontal es el metal y está iluminado con luz de distintos colores. Los distintos colores son distintas longitudes de onda. La luz es una onda, como toda onda tiene una distancia entre las crestas de las olas. En el caso de la luz es muy chiquitita, entre 600 y 400 nanómetros, donde un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Entonces es muy chiquitito. Y los rojos son los más grandes, luego naranjos, amarillos, verdes, en el orden que ustedes ven en el arco iris. Ahora, lo notable era que la luz roja no hacía salir electrones, no producía ninguna señal. No importaba lo intensa de la luz roja. Y eso era muy raro, porque para la teoría electromagnética, la energía de un rayo de luz tiene que ver con su intensidad. Sin embargo, si empezábamos a poner luz naranja, ya empezaba a verse una señal. Esto es un poco una analogía. Lo importante es que de la izquierda a la derecha, la longitud de onda va achicándose. No sé si el experimento exactamente es luz roja y naranja. Entonces, la luz roja, naranja, hace que los electrones salgan con cierta velocidad. La flecha representa la velocidad con que salen. Y si ustedes se fijan, en la medida que nos vamos a longitudes de onda más pequeñas, la velocidad con que los electrones emergen es mayor. Eso era algo extraño. Si yo, por ejemplo, lanzaba luz violeta, esa que produce los electrones más veloces, y aumentaba la intensidad, no podía aumentar la velocidad, solamente aumentaba la cantidad de electrones que saltaban. Eso se llama el efecto fotoeléctrico. Espero que me sigan, y si no me pueden interrumpir. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que el color de la luz tenga la relación con la velocidad con que emergen los electrones? Y bueno, la razón en realidad un poco la había contado 5 años antes otro físico muy importante, Max Planck, el fundador de la mecánica cuántica. Max Planck introdujo una idea bien revolucionaria y era que la luz no era como una manguera de agua, el haz de luz en que yo puedo tener un poquitito de agua, un poquitito más y hacerla más intensa, menos intensa, sino que venía en paquetes, que hoy día llamamos fotones, no me voy a poner misterioso. Cuando la luz tiene longitud de onda pequeña, los paquetes son pequeños, como están ahí, ¿se fijan? Y en la medida que me voy a longitudes de onda más pequeñas, los fotones son más gordos, tienen más energía. Y la famosa ecuación que hay ahí es la ecuación de Planck, que relaciona la energía con la frecuencia de la luz. Mientras mayor la frecuencia, menor la longitud de onda, pero no quiero enredarlos en eso. Y esa H es la famosa constante de Planck, que es la constante que está en todas las ecuaciones de la mecánica cuántica. Lo importante es que la energía lumínica de longitud de onda grande, rojo, viene en paquetes más chicos, menos energéticos que la luz violeta. Entonces eso explicaba todo. Porque imagínense una playa llena de palmeras y ustedes están arriba en una duna tratando de
echarlas abajo. Las palmeras representan a los electrones. Si ustedes lanzan roquitas pequeñas, no van a poder sacar a ninguna palmera. Entonces, la intensidad no importa. Pueden tirar millones de piedras chiquititas y no va a caer ninguna. En cambio, si agarran una roca enorme, aunque sea una, la lanzan, van a sacar una palmera. Y si es más grande, la palmera va a salir con más velocidad. Y el experimento era consistente absolutamente con esta teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico. Bueno, les voy a contar ahora una historia al respecto que es muy bonita. Le meto un poquitito de matemática, lo siento de repente, y conceptos físicos, pero después retrocedo para que no se me pierdan todos. Este señor, Leonard Troland, era un psicólogo. ¿Qué tiene que ver el psicólogo con la historia? Bueno, poco. Es la persona que acuñó el término fotón. No lo acuñó pensando en las partículas de luz, eso sí. Era un psicólogo que hacía experimentos en percepción visual. Y un fotón, el fotón para él era una medida de percepción de luz. Sin embargo, el término agarró. Y posteriormente empezó a aparecer en los papers de física, se transformó en la partícula mínima de luz. Ahora, hay otra historia de este psicólogo que es muy interesante y que tiene que ver con la telepatía. Muchos de ustedes se preguntarán si existe la telepatía. Y ustedes inmediatamente sabrán que yo no creo que exista la telepatía. Pero en algún sentido existe, y eso es lo que les voy a contar ahora. El señor Troland ponía a unas personas en una habitación, habían dos bloques, y al azar iluminaba uno o el otro. Y le pedía que por favor enviara telepáticamente cuál bloque estaba iluminado a otra persona que estaba en la habitación de al lado. Y hacía así muchos experimentos para ver si efectivamente el tipo de al lado adivinaba al menos un poquitito más con este esfuerzo telepático de su compañero al lado. Y llegó a la conclusión de que no había nada de cierto en el mito de la telepatía. El señor Troland murió trágicamente al desmayarse mientras le sacaban una foto en el borde de un precipicio en Estados Unidos, en un parque. Pero algo de su legado quedó. Entre eso, el fotón. Ahora, ¿por qué la telepatía sí existe un poco? En 1900 y poco, no tengo mi torpedo, el señor Alan Archibald Campbell Swinton envía una carta a la revista Nature, una famosa revista científica, explicando cómo se puede crear la televisión. En esa época ya había monitores, pero una cosa que era muy difícil de imaginar era cómo podemos construir cámaras, cómo podemos tomar imágenes de la vida real y enviarlas a un televisor. Y su proyecto se basaba en el efecto fotoeléctrico. Es muy bonito y se los voy a tratar de contar. Los monitores antiguos, ¿se acuerdan? Bueno, los más jóvenes no se acuerdan, pero antes los televisores eran bien profundos porque tenían un cañón de electrones por detrás. Ese cañón de electrones producía un haz de electrones finito que a través de campos magnéticos se desviaba y pasaba muy rápido por toda la pantalla. Y la pantalla tenía fósforo, que era fosforescente, cuando el electrón le pegaba, se iluminaba, un punto. Entonces, al pasar, dependiendo de la energía eléctrica, uno podía hacer que el punto fuera más luminoso o menos luminoso y hacer las imágenes. Pero ahora al revés, la cámara. Y eso es una genialidad absoluta del señor Campbell Swinton. Si tenemos una cámara y podemos proyectar la imagen como en una cámara fotográfica en un metal, vamos a tener zonas más iluminadas y en esas zonas más iluminadas van a estar arrancándose más electrones que en las zonas menos iluminadas. Entonces lo que se hacía era lo mismo, se hacía pasar un haz de electrones que apuntaba
y se movía en toda esta placa fotográfica donde estaba la imagen, pero la corriente aumentaba en los lugares más luminosos, porque ahí la luz estaba ayudando a los electrones a salir. Bueno, tiempo después, ya en los años 20, este señor Philo Farnsworth creó la primera cámara basada en el efecto fotoeléctrico y grabó a su esposa y la mandó larga distancia a un televisor. Y gracias al efecto fotoeléctrico de Einstein, tuvimos la primera televisión. Ahora, ¿por qué les decía que algo de telepatía hay? Porque ¿qué más telepatía quieren que mandar una imagen desde un lugar por el aire a un lugar lejano a un televisor? Lo que no pudo encontrar Leonard Troland en sus experimentos con personas enviando telepatía, sí lo pudo hacer Philo Farnsworth usando ciencia. La ciencia al final hace unos trucos de magia mucho más impresionantes que los mitos. Bueno, voy a seguir ahora hasta mayo de 1905 en este artículo sobre el movimiento browniano. Este es el segundo gran artículo de Einstein de ese año. En él trató de explicar un fenómeno que en el siglo XIX había observado este botánico Robert Brown, que está en la foto. Robert Brown, mirando polen que flotaba sobre agua, se dio cuenta que el polen se movía. Se movía como se mueven ahí, eso no es polen, es un experimento artificial, pero es más o menos lo que uno puede observar cuando tiene polen flotando en agua o en cualquier líquido. No se entendía qué era lo que pasaba, estaría vivo el polen nadando. Bueno, Einstein escribió sobre esto y su lógica era pensar que el agua estaba compuesta de átomos de agua que se agitaban constantemente, moviendo a la partícula del polen. Eso es una exageración, por supuesto, porque el polen es enormemente mayor y más grande que los átomos de agua. Y uno ingenuamente podría pensar que eso no debería ocurrir entonces, porque vienen de todos lados y al final las fuerzas se deberían anular. No debería moverse una cosa tan grande como un polen debido a las millones de moléculas que las están chocando. Pero sin embargo, los cálculos de Einstein mostraban que sí, que esos choques sí producían movimiento y se podía, por lo tanto, predecir la forma precisa de ese movimiento a partir de las propiedades macroscópicas que medimos del agua. Esto fue una gran cosa y, de hecho, Jean-Baptiste Perrin hizo el experimento, un pocos años después comprobó que la teoría de Einstein predecía perfectamente esto, pero hacía algo más, algo profundamente revolucionario, y es que fue el momento en que la teoría atómica de verdad tomó fuerza. Hasta entonces había todavía científicos que no creían en los átomos, y científicos muy importantes. Einstein, aquí hay una fórmula, que hay un número n. A ver, ese n que está en función de muchas cosas que no voy a explicar aquí, pero que son parámetros de lo que uno observa con la partícula moviéndose y del agua. Y él fue capaz de determinar así un número muy importante que se llama número de Avogadro. El número de Avogadro es el número de moléculas o de átomos. En realidad se definió inicialmente con el número de átomos que hay en un gramo de hidrógeno. Es un número muy grande, 6 por 10 a la 23, algo así. Pero todos los experimentos para poder encontrar, para poder determinar el número de Avogadro, estaban de alguna manera relacionados. Entonces la gente que no creía en los átomos pensaba, bueno, que era una teoría, por supuesto, importante, útil, pero no había que tomarse en serio un átomo, que era algo que no podemos ver. Sin embargo, esta teoría de Einstein otorgó otra forma totalmente independiente de encontrar el número de Avogadro.
y eso ya fue determinante. Fue tan determinante que este señor, les voy a mostrar ahí, Wilhelm Ostwald, que era uno de los químicos más importantes de su época, que tenía los tratados de química oficiales, no creía en los átomos, y una vez que vio los experimentos de Perrin y la teoría de Einstein, aceptó públicamente que realmente los átomos debían existir. Pues bueno, voy a saltarme eso de ahí. Y vamos al paper más importante, sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, de junio de 1905. Nuevamente los títulos de Einstein no son muy lindos, pero ahí por aquí está la palabra Prinzip der Relativität. Yo no hablo alemán, disculpen la pronunciación. Relatividad. Bueno, aquí nace la relatividad especial o restringida. En la relatividad, una de las cosas más impactantes que ocurren es que el tiempo y el espacio, los lapsos temporales, no son absolutos. Entonces aquí, por ejemplo, hay una ecuación que no importa que no se entienda, pero es solo para mostrarles cómo en el paper original pueden ver estas fórmulas, que muestra cómo el tiempo, tau, la letra griega t, y otro tiempo t, que está al otro lado, hay dos tiempos, se relacionan de una manera extraña, pero no son iguales. O sea, dos observadores pueden ver distintos tiempos, y les voy a explicar por qué, porque se puede de una manera más o menos sencilla. Bueno, aquí están, y no tampoco quiero explicarles las ecuaciones de Maxwell, pero las ecuaciones de este señor Maxwell, James Clerk Maxwell, formuló la teoría electromagnética, es decir, aquella teoría que describe el campo eléctrico, el campo magnético y la luz. Es una de las grandes obras del siglo XIX, y fíjense, porque tengo que mostrar esto porque es una de las frases que más me impresiona de un paper de todos los tiempos. En 1861, Maxwell, sobre las líneas de fuerza, sobre las líneas físicas de fuerza. En este paper, Maxwell describe el campo eléctrico y magnético como que se movieran en un medio extraño, que hoy día no lo describimos así. Pero pone esta frase espectacular: la velocidad de las ondulaciones transversas de nuestro medio hipotético, por eso les digo, hoy día ya no creemos en ese medio, de alguna manera es el éter, que se calculan de los experimentos de unos señores que hacían experimentos con electricidad. Están de acuerdo tan exactamente con la velocidad de la luz que se calcula en los experimentos del señor Fizeau, que nosotros apenas podemos evitar inferir que la luz consiste en las ondulaciones transversas del mismo medio que es la causa del fenómeno eléctrico y magnético. Esta cosa es como una fanfarria espectacular, porque es un momento de unificación absoluta, un momento en que el hombre sabe que la luz es una onda electromagnética, es un fenómeno eléctrico y magnético. Y estas tres cosas, electricidad, magnetismo y luz, se unifican en una preciosa teoría que está aquí, que hasta es linda en las ecuaciones. Fíjense que estas son las ecuaciones que en notación moderna, aquí estos papers eran muy difíciles de leer, pero si se miran las ecuaciones van a ver una letra C. Bueno, esa letra C es la velocidad de la luz. Una velocidad enorme, 300.000 kilómetros por segundo. Enorme. Una velocidad que permite llegar a la Luna en un segundo, por ejemplo. Pero lo extraño es que hay una velocidad en la teoría electromagnética. Y la velocidad, incluso para Galileo, era algo relativo. Si ustedes van en el auto a 100 kilómetros por hora y delante de ustedes va otro auto a 100 kilómetros por hora, para ustedes la velocidad del auto adelante es cero. No se está moviendo con respecto a ustedes porque van los dos a la misma velocidad. Entonces la velocidad no es algo absoluto,
Eso lo sabía Galileo y Newton. Entonces, si no es algo absoluto, ¿cómo es posible que en ecuaciones fundamentales de la física aparezca una velocidad? Eso es algo que no se entendía. Se pensó que a lo mejor había un medio, el éter, pero no había manera de hacer eso consistente con los experimentos y con la lógica. Así que llegó el señor Einstein, abolió totalmente el éter y dijo estos dos principios de la física fundamental. Lo primero es que la física es la misma desde cualquier sistema inercial, eso también ya lo sabía Galileo. Lo que quiero decir con eso es que si estoy aquí y hago un experimento, lanzo una pelota y la veo caer en mi mano, no voy a ver exactamente lo mismo que si estoy dentro de un tren y hago el mismo experimento, siempre que el tren se mueva en línea recta a velocidad constante. Porque si lanzo la pelota y el tren frena, ya no me va a caer en la mano. Algo raro va a haber ocurrido. Pero si va a velocidad constante y en línea recta, no me puedo dar cuenta. Esos son los sistemas inerciales, aquellos que se mueven unos con respecto a otros en línea recta a velocidad constante. Y cualquiera de ustedes que va en un avión, en un auto, en un ómnibus, sabe que mientras vayan derechito a velocidad constante pueden estar tranquilos. Pero cuando frena, salen unas fuerzas extrañas que me empujan y nos caemos. Bueno, el segundo era que la luz la velocidad de la luz es una constante universal, y eso sí es una rareza total. Por lo que les dije antes, estamos acostumbrados a que la luz, la velocidad sea relativa. Estoy acostumbrado a que si va un rayo de luz hacia allá y yo lo persigo a la velocidad de la luz, entonces lo debería ver en reposo. Bueno, no es así. La velocidad de la luz es siempre la misma para quien la mida. Y eso es raro, pero acompáñenme para ver las consecuencias que tiene. Y les muestro la consecuencia más impresionante. Supongamos que Boris está aquí en un cohete. Y en el cohete puso dos espejos, uno en el suelo, otro en el cielo del cohete, el techo. Y hay un láser. Y los espejos son perfectos, entonces el rayo de luz va a rebotar arriba y abajo, arriba y abajo. Tic-toc, tic-toc, un reloj hecho un láser. No va a ser tic-toc porque es un poco más rápido que eso, pero pongámoslo en cámara lenta. Tic-toc, tic-toc. Ahora el cohete va muy rápido y afuera está Ana. Ana lo está mirando a Boris pasar muy rápido por ahí. Y si el cohete fuera totalmente transparente y Ana pudiese ver el rayo de luz desde que sale del espejo de abajo hasta que vuelve al espejo de abajo, ¿qué vería? Bueno, tendría que ver lo que se ve ahí en la imagen, ¿cierto? Vería que el rayo de luz va en diagonal, no podría ir de otra manera porque... A ver, perdón, ahí sí. No podría ser de otra manera porque el cohete se está moviendo, así que tiene que llegar a esa posición cuando esté allí. Y lo que se va a ver son dos trayectorias diagonales. Fíjense aquí que si esto mide 1 metro, por ejemplo, desde el suelo hasta el techo, entonces el rayo de luz viajó 2 metros aquí, para arriba y para abajo. Pero las diagonales evidentemente son más largas. Son más largas, ¿no es cierto? Porque si acá hay 1 metro, de aquí a allá tiene que haber más de 1 metro. Por lo tanto, de acuerdo a Ana, el rayo de luz desde que partió del suelo hasta que volvió al suelo recorrió una trayectoria más larga que de acuerdo a Boris, esos 2 metros. Y como la velocidad de la luz es la misma para ambos, Ana tiene que llegar a la conclusión de que el rayo de luz se demoró más en esta trayectoria que en esta. Así que si hacía tic-toc, tic-toc, aquí hace tic-toc. Va más lento el tiempo. Tenemos 2 relojes y hay uno que se ralentizó.
los objetos que se mueven muy rápido, sus relojes se parecen más lentos de acuerdo al observador de fuera. Entonces yo ya no puedo decir más, por ejemplo, que el primer tiempo de un partido de fútbol duró 45 minutos. Tengo que decir, el partido de fútbol duró 45 minutos de acuerdo a los observadores en la cancha. Porque si pasa un cohete a una velocidad grande con respecto a la de la luz, por ejemplo, no sé, 3/4 partes de la velocidad de la luz, el partido de fútbol va a haber durado mucho más. Tanto más como yo quiera. Un tiempo de un partido de fútbol puede durar 2 siglos y medio para algún observador. Y eso es raro. Y ustedes dirán, es raro, pero así es. Se han hecho muchos experimentos que muestran que esto es verdad. Ahora, por supuesto, ustedes no lo ven, no lo experimentan a diario, porque para que se experimente tienen que moverse a velocidades muy grandes comparadas con, bueno, con la de la luz, una fracción, no se puede más que la luz. Yo creo que, a ver, déjenme ver la hora, porque voy a tener que ir apurándome. ¿O no, maestro? ¿Sí? Ok. Ok, entonces vamos a saltar esto. Vamos a saltar esto para llegar a la relatividad general. Les quiero solamente mostrar una cosa interesante, que es el espacio de Minkowski, porque se los quiero mostrar porque si yo lanzo un rayo de luz, como no me puedo mover más rápido que la luz, imagínense que el tiempo va para arriba, mejor lo muestro aquí. Si tengo un gráfico en que el tiempo va hacia arriba y el espacio hacia la derecha, entonces Minkowski postuló que la teoría de Einstein implicaba una dimensión más en algo que se llama el espacio-tiempo. No voy a poder explicarlo muy bien porque ya no tengo tiempo, tengo solo espacio. Pero, entonces, por ejemplo, este es Minkowski que está tomando helado en una cafetería y luego en un tiempo después se va a su casa y está haciendo la cama. Son eventos. Pero Minkowski no puede llegar tan rápido desde la cafetería a la casa. Cuando pasa cierta cantidad de tiempo, él no puede avanzar todo lo que quiera porque tiene que andar a menos de la velocidad de la luz. Entonces, los eventos en estos gráficos no pueden tener una pendiente muy grande. La pendiente máxima es la de la velocidad de la luz. Y esta se llama el cono de luz y se los muestro sin mucho detalle porque es interesante ese dibujo, porque ese es un papel que escribió Einstein en la casa de don Boris Wassermann en 1925. De hecho, el 18 de abril de 1925, Einstein dio una charla sobre relatividad especial en la casa, donde hoy día es la embajada de Australia. Y antes de la charla hizo unos monitos ahí, puso ahí su cono de luz, y ese papel existe y está con el membrete y la dirección en Buenos Aires. Bueno, luego en septiembre vino la fórmula famosa, que es muy difícil para mí explicarla, así que voy a dejar a Einstein que se la explique. Pero no sé si yo puedo... ¿Dónde me lo pueden partir? Parece que yo no lo puedo partir esto. Yo se los voy traduciendo. No se puede, bueno. Ok, bueno, aquí estaba explicando Einstein, lo pueden encontrar, lo googlean. Es bonito escuchar al maestro, aquí habla en inglés y explica que la energía y la masa son dos aspectos de lo mismo. Y su famosa fórmula que está aquí y que viene de la relatividad restringida, dice que cualquier objeto de una masa dada contiene una energía que es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Para darles un ejemplo, si uno toma un elefante, más o menos un objeto de ese peso,
la energía que se podría extraer del elefante, si es que pudiéramos extraer en electricidad, por ejemplo, toda la energía, es equivalente a la energía que todo el mundo utiliza en un año. Esa es la equivalencia, es muy impresionante. Ok, voy a terminar con la relatividad general rápidamente, de noviembre de 1915. Este es el artículo, fue publicado el año siguiente. Él mostró primero su teoría en la Academia Prusiana de Ciencias, en una serie de conferencias en noviembre de 1915. Bueno, antes de Einstein estaba esto lo vieron en el colegio, la fuerza gravitacional. Dos objetos masivos sienten una fuerza que es proporcional a sus masas y inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Y tiene una constante ahí, que es la constante de Newton, de gravitación. Pero hay algo muy raro aquí para Einstein, que hay una distancia al cuadrado, y como les conté, las distancias y los tiempos ya no son absolutos. Si yo tengo dos masas, entonces primero tengo que estar seguro que estoy midiendo al mismo tiempo la distancia y tengo que medir la distancia. Y la distancia no es absoluta, entonces ¿qué distancia pongo ahí?, decía Einstein. Y por eso Einstein trabajó duramente y se demoró muchos años. Imagínense, son 10 años entre su relatividad especial y su relatividad general. Y la pregunta era inmediata. La teoría de Newton, además, es maravillosa, es una de las grandes teorías. Newton fue capaz de predecir y explicar por qué se caen los objetos, las trayectorias de las balas, las mareas, por qué los planetas son esféricos, por qué la estructura de estrellas en la Vía Láctea es como es, por qué se ordenan también cómo es la estructura de los cúmulos de galaxias. O sea, es una teoría que funciona desde las escalas humanas de metros hasta miles de millones de años luz. Una teoría impresionante. Habría que cambiarla. Bueno, había una razón, que era la que les dije, que era realmente la razón que tenía Einstein. Era inconsistente con su concepción relativista del espacio y el tiempo. Pero además había otro problema, que era la órbita de Mercurio. La órbita de Mercurio no satisfacía exactamente las ecuaciones de Einstein, de Newton. Ahora bien, nadie se habría atrevido por eso a votar a Newton. O sea, muchas veces ocurrió que se encontraban órbitas que no eran consistentes y siempre se explicaban o porque había otro planeta que nadie había visto, o porque habían unos asteroides, etc. Siempre había alguna forma de explicarlo y la verdad es que la desviación era mínima de Mercurio. Ok, voy a saltarme también eso. Y les quiero contar un poco de qué se trata la relatividad general. Esta es la última parte. Aquí, este es un viaje en una ruta aérea entre Santiago de Chile, de donde vengo, y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. ¿Por qué uso esas dos ciudades? Porque quedan más o menos en la misma latitud. O sea, se pueden unir con una línea horizontal en el mapa. Si ustedes ven la ruta aérea, sin embargo, parece que los aviones no quisieran irse por la línea recta. Parece que se desviaran hacia el sur. ¿Por qué? ¿Por qué se desvían? Bueno, una razón podría ser pensar que hay una fuerza en todo el planeta que desvía al sur a los aviones. Pero en realidad la razón es mucho más simple, y es que la Tierra, aunque algunos de ustedes puedan pensar que no, es redonda. Y como es redonda, fíjense que aquí están las líneas de latitud constante. Y el avión no se va por una línea de latitud constante, se va por lo más recto, lo más corto que se puede ir, y eso lo hace acercarse hacia el sur, en el sentido entre una línea y la otra de latitud constante. Entonces es muy simple, las líneas de las rutas aéreas en el hemisferio sur sonríen, las rutas aéreas en el hemisferio norte están enojadas, y las líneas aéreas, no sé, entre Buenos Aires y París son en una parte sonrientes, en otra parte enojadas. Si ustedes ven en la revista del avión. Bueno, eso se los cuento para que se entienda qué es la curvatura. Hay otra manera de entender la curvatura que es importante, pero parece absurda, pero es importante. Es pensar que a lo mejor las reglas crecen hacia abajo.
Si las reglas crecen hacia abajo, entonces un pequeño trocito de esta trayectoria me conviene hacerla acá abajo, porque aquí ese pedacito mide, no sé, esas dos cositas, y aquí mide más, y ahí mide más, y ahí mide más. Entonces prefiero irme más abajo. Las reglas van creciendo. Parece absurdo, pero es otra manera de entender esto. Y de hecho, a veces es la manera más gráfica de entenderlo. Este es un famoso dibujo grabado de Maurits Escher, que es una representación de otra geometría. La esfera terrestre tiene, decimos, curvatura positiva, esta tiene curvatura negativa, y por eso es como al revés. Se fijan que las líneas más cortas, estas son como las rutas de los aviones, están enojadas abajo y sonríen arriba. Y los pescaditos son como las reglas que se van achicando, en este caso, hacia el borde. Bueno, Escher hacía estos preciosos grabados basados en, porque era matemático también. Supongan que yo me caigo de un edificio muy alto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pensemos mejor en un ascensor. Estamos en un ascensor, nos caemos. Einstein, este es uno de sus experimentos mentales clásicos. Pensó, si me caigo de lo alto de un edificio, todas las cosas caen conmigo juntas. Y por lo tanto, parecería como que desaparece la gravedad. No hay gravedad. Porque todo cae al mismo tiempo. Eso ya era algo que Galileo sabía. Si lanzo desde la Torre de Pisa un elefante y una piedra, caen juntos. No he dañado los elefantes en esta charla. Muchos elefantes. Entonces, lo mismo pasa en un ascensor. Usted está en un ascensor, se corta la cuerda, va a flotar, porque todo el ascensor, usted y sus cosas caen todas juntas. La gravedad parece desaparecer. Y Einstein lo dice así: entonces se me ocurrió el pensamiento más feliz de mi vida. El campo gravitacional tiene una existencia relativa, porque para un observador cayendo libremente desde el techo de una casa no existe campo gravitacional. En efecto, si el observador deja caer algunos objetos, esos permanecerán en reposo respecto de él, independientemente de la naturaleza de ellos. Entonces él formula lo que llamó el principio de equivalencia, es decir, es parecido a lo de Galileo y el sistema inercial. Si yo estoy en un ascensor y estoy flotando en el ascensor, hay dos posibilidades. O estoy cayendo y me queda poca vida porque voy a chocar con la superficie de la Tierra, o me dejaron entre las galaxias en el espacio. La sensación es la misma. No hay manera de distinguir experimentalmente esas dos situaciones. Y eso es el principio de equivalencia. Al revés, si yo estoy en la Tierra, eso es indistinguible de estar en un cohete que está acelerando. A los que se acuerdan de física, si el cohete acelera a 9,8 metros por segundo al cuadrado, yo estoy como en la Tierra. No hay manera. Y esto voy a mostrarles una consecuencia rápido, muy importante. Aquí está de nuevo Boris y Ana en dos situaciones distintas. Una están en la Tierra y en el otro están en el espacio. Si están en la Tierra, y supongamos que esos dos relojes los sincronizan, los compran y los sincronizan perfectamente. Entonces, si estamos en el espacio, que es más fácil, los relojes van a estar sincronizados y Ana puede con un láser de nuevo, cada vez que la aguja hace tic, le manda un láser. Entonces Boris ve desde abajo que su reloj hace tic y que llega un pulso del láser. Tic, pulso, tic, pulso. Están perfectamente sincronizados. Pero de pronto, Boris enciende el motor y empieza a acelerar hacia arriba. La aceleración va a provocar que cuando el fotón que lanza Ana con su láser, Boris como que lo va a ir a encontrar y va a sentirlo antes. Entonces, ¿qué va a ver Boris? Va a ver clic, tic, 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 pero el láser va a ir más rápido, va a ir tic, 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 mucho más rápido. Bueno, eso se puede explicar físicamente, así que no hay problema. Pero el problema que sí existe es que según Einstein es indistinguible de esta situación.
estoy en la Tierra y por lo tanto siento la aceleración, pero no porque me esté moviendo. Y por lo tanto llega a la conclusión de que los relojes en la Tierra, cuando están más arriba, andan más rápido. La gravedad acelera o desacelera los relojes. Y eso ustedes lo vieron en la película Interstellar, cuando se iban más cerca del agujero negro, había más gravedad, el tiempo les pasaba más lento, entonces volvían a la órbita de arriba y el capitán de la nave estaba mucho más viejo. Ok. Entonces Einstein llega a la conclusión de que los relojes que están más arriba andan más rápido que los demás abajo. Esa cuestión suena muy extraña. Y se parece mucho a lo que yo les conté antes, que yo puedo explicar la trayectoria de los aviones diciendo que las reglas se ponen más grandes más abajo, más al sur, que más cercano al Ecuador. De hecho, es exactamente lo mismo. Esa fue la gran iluminación de Einstein, en darse cuenta que lo que realmente estaba pasando es que el tiempo se estaba curvando. Era la curvatura la que explica que los relojes no midan lo mismo en distintos lugares. Como el tiempo y el espacio están unidos, esto tenía que ser el espacio y el tiempo. Esta es una idea muy profunda que hay que matematizarla, por supuesto. Y bueno, y ahí está la matemática en el salar de Uyuni. Esta es una foto que está en todos los congresos de gravedad, porque alguien escribió las ecuaciones de Einstein ahí en un tren en el salar. Y estas son las ecuaciones. Fíjense que tiene la velocidad de la luz, tiene la constante Newton. En el lado izquierdo, sin explicarles, hay una R y una G. Todo esto es la geometría del espacio-tiempo. Y a la derecha, ahí está la letra T, que tiene que ver con la materia. Entonces, de alguna manera, que no voy a entrar en detalles obviamente, la materia le dice al universo, al espacio-tiempo, cómo se tiene que curvar. Y el espacio es curvo. Y lo que ocurre entonces es que las partículas, igual que los aviones, se mueven por las líneas más cortas. No hay fuerzas en la gravedad de Einstein, hay curvatura. Decir que hay una fuerza gravitacional es lo mismo que yo dije antes con la ruta aérea, es pensar que hay una fuerza que tira los aviones hacia el sur. No, no hay fuerza. De la misma manera, la Tierra gira alrededor del Sol no porque haya una fuerza, sino porque el Sol está curvando de acuerdo a esas ecuaciones el espacio-tiempo, y el satélite, por ejemplo, se mueve en la línea más recta posible, como el avión, y nos parece que no es recta, pero en un cierto sentido profundo sí lo es. Bueno, voy a terminar aquí porque espero haberles dado algunas luces de lo que Einstein hizo. Por supuesto que es mucho, pero pueden seguir ustedes. Me tuve que apurar un poco, no sé si hay tiempo ya para que me pregunten, pero si quieren hacer preguntas, estoy Un segundito, disponible. sí, se pueden hacer preguntas. Quiero aprovechar antes que se vayan todos para hacer, me alegró tanto ver a mi amigo dando la charla que el martes próximo vamos a despedir a Einstein, que se va a Uruguay al día siguiente, en la trastienda, con un evento, me olvidé de comentarlo cuando presenté a Andrés. Einstein participó en su última noche de su última cena con estudiantes de ingeniería y terminó una peña. Alguien sacó una guitarra, un bombo, se pusieron a tocar y queremos reeditarlo en la trastienda. Van a estar ahí Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Cuti Carabajal, Clara Cantore, un montón de músicos del folclore argentino muy, muy destacados. Incluso algunos científicos trataremos de cantar o de tocar junto con ellos, como hizo en su momento Einstein. Están las entradas a la venta en la trastienda y todos los que están aquí, si me escriben a través de las redes al Instagram de Einstein100.ar o a mí, José.Edelstein, pueden tener 2 entradas por el precio de 1. Entonces lo que tienen que hacer es, a lo largo de la noche de hoy o de mañana, mandarme un mensaje y decir, yo estaba en el planetario, disfrutando de Andrés Gomberov, así que quiero, y bueno, fíjense porque hay distintos lugares en la trastienda, distintos precios, me dicen, quiero 2 entradas en tal lugar, para el 2x1 y lo van a tener, ¿sí? Como celebración de esta gran última noche en el planetario. Dicho esto, sí, pueden aplaudir, perfecto.
Tengo muchas ganas de que se llene la trastienda para despedir a Einstein con la misma alegría que hemos vivido todo este mes. Supongo que habrá algo, preguntas, comentarios. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias Bueno. por la charla. Quiero preguntarte algo. ¿Se presume que en algún lugar del universo el tiempo esté tan ralentizado que casi se detenga? Así es. Tienes siempre claro que hay aquí una cosa que hay que tener cuidado. En las teorías de Einstein, como el tiempo no es absoluto, los tiempos son relativos de una persona con otra. Si yo estoy aquí y usted se acerca a un agujero negro y me manda señales con su reloj una vez cada segundo y se acerca y se acerca y se acerca, yo lo que voy a ver es que el pulso cada vez va, o sea, la distancia, el lapso entre dos pulsos, cada vez es más y más y más largo. Para mí, su reloj se va a detener en el momento en que llega al horizonte del agujero negro. Pero eso no es algo absoluto, nuevamente, porque si usted va cayendo con un amigo hacia el agujero negro, no va a haber nada extraño que ocurra cuando atraviesa el horizonte. ¿Más preguntas? De hecho, por eso los agujeros negros en un comienzo, cuando Oppenheimer hizo el primer paper famoso, se llamaban estrellas congeladas, porque se pensaba que se frenaban allí en el horizonte de eventos, ¿no? Que el tiempo ya no podía continuar. Perdón. Buenas noches. Una consulta. Acá atrás. Acá. Hola. Sí. Hola, gracias. Es sobre el cono de luz. Sí. Sé que nos explayaste mucho sobre el tema, pero yo no conozco mucho cómo funciona, pero nosotros nos podemos mover por dentro del cono de luz. ¿Es así? O sea, el cono de luz representa direcciones, pero direcciones en el espacio-tiempo, ¿cierto? Si el tiempo va para arriba, por ejemplo, y el espacio está aquí, entonces si yo estoy quieto, solo me muevo en una línea hacia arriba. Si yo me avanzo lento, me muevo en una diagonal, pero llega un momento en que la diagonal se transforma en la velocidad de la luz. Esa es la velocidad máxima a la que me puedo mover, y es un cono porque me puedo mover en cualquier dirección. Ese es el cono de luz. Y lo que me dice el cono de luz son todos los eventos a los cuales yo puedo acceder moviéndome a una velocidad menor a la de la luz. Cualquier cosa que esté fuera del cono de luz en realidad es mi presente. Eso es una de las cosas que Einstein mostró en su relatividad restringida. Si hay dos eventos que están fuera aquí, y, por ejemplo, yo no puedo llegar a una fiesta a la estrella Alfa Centauro mañana porque está a 4 años luz. No puedo, pues tendría que viajar más rápido que la luz. Por lo tanto, la fiesta que hay mañana en Alfa Centauro, aunque es mañana, está en mi presente. Tanto es así que existe un observador, algún observador, para las cuales este instante y la fiesta de mañana son simultáneos. Einstein mostró que la simultaneidad era relativa. Entonces, todos los objetos que están fuera del cono de luz, para alguien son simultáneos. Es lo que te puedo decir. Bien, muchísimas gracias. Hola Andrés, Sí, hola. ¿cómo va? Bueno, primero quería agradecerte la charla y aprovechar la oportunidad para hablar del libro, a todos los presentes recomendarlo, de que no tuvo la Gracias. oportunidad. Es una obra de teatro, es una fiesta, la verdad está plagado de belleza, y por eso te quería consultar por el título. En un momento veo que habla de Maimónides y la guía para perplejos, gracias a vos la leí, o sea, te agradezco, o sea, me presentaste a alguien que no conocía. Y quería preguntar justamente por esta metáfora sobre la importancia de la divulgación científica para compartir la belleza con aquellos que no estamos preparados. Sí. Y en segundo lugar, si puedo, la parte de John Nash me encantó. La parte de que la matemática nos permite imaginar el universo desde afuera, bellísimo. Así que bueno, ¿nos compartís la belleza? Ok, gracias. Bueno, Maimónides era un rabino intelectual judío del siglo XII. Y yo soy judío de tradición, pero no soy religioso,
Y me pasó algo similar cuando tomé por casi accidente la guía de los perplejos de Maimónides. Me impresionó mucho la pluma. Era una pluma que, a pesar de ser una pluma religiosa, parece científica en el modo que está escrito. Me impresionó mucho. Ahora, ¿qué es lo que ocurría? Esa guía de los perplejos la escribió Maimónides de alguna manera tratando de mostrar a su propia comunidad por qué las enseñanzas de los filósofos griegos eran compatibles con la Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento. Los judíos por mucho tiempo vivieron muy encerrados en sí mismos y eran muy inaccesibles para las culturas de otros pueblos. Pero bueno, Maimónides con su genio se daba cuenta que la obra de Aristóteles, sobre todo que en esa época era como la Biblia intelectual en la Edad Media, era importante y escribió esta obra para mostrar que la Torá no era incompatible con la obra filosófica de los griegos. Entonces, en ese sentido, por eso decimos que hay algo de divulgación y de la importancia de sacar de estas comunidades pequeñas y cerradas, como somos los físicos también, que tenemos esas ecuaciones que pueden ser inaccesibles, pero de todas maneras es fundamental poder compartirlo. Yo aquí no les puedo explicar de qué se trata técnicamente exactamente cada una de estas cosas, pero sí puedo tratar de darles algo de incentivo para que se tomen el trabajo de ir a leerlos. Porque son grandes catedrales, son obras magníficas, y como Maimónides mostró a Aristóteles, a los judíos del siglo XII, aunque sea un poco ambiciosa la comparación, nosotros con José queríamos mostrar la obra de Einstein. Y tiene muchas frases muy bellas con respecto a esto mismo, de cómo es importante que aunque la gente no pueda llegar en profundidad a entender ciertas cosas, es importante mostrarlas. Él hablaba de la palabra de Dios, nosotros hablamos de la palabra de Einstein, pero es parecido. ¿Qué era eso de la reflexión del plano cartesiano De la reflexión del plano... que salteaste? ¿Qué? ¿Que salteaste? Ah, que me salté. Oh, sí, es que me lo tuve que saltar porque se me acababa el tiempo, pero te cuento rápidamente. ¿Conoces el plano cartesiano ya? ¡Wow! ¿Qué edad tienes? 12. Bien. Bueno, cuando uno tiene un plano cartesiano, ya les conté cuando les mostré a Descartes, uno puede con un par de números mostrar cualquier punto del plano. ¿No es cierto? Entonces yo tengo un eje X y un eje Y. Pero yo podría perfectamente considerar otro eje, doblarlo. ¿No es cierto? No hay una dirección en el plano aquí. Si yo dibujo dos líneas perpendiculares, yo puedo ponerlas de muchas maneras. Y dependiendo de qué manera la ponga, los pares de números van a ser distintos. Entonces, si yo te digo que hay un punto 3,2, te tengo que decir cuáles son los ejes cartesianos que elegí. Si elijo otros, quizás va a ser ese punto el 8,-7. Entonces, las coordenadas cartesianas son relativas. Y en ese mismo sentido, que no puedo explicar ahora en detalle, las coordenadas del espacio-tiempo son relativas. Entonces, Einstein muestra que, igual como el 3,7 del plano cartesiano es relativo, el partido de fútbol tiene una duración relativa. Eso, más o menos. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones por la charla.
por ahí para cerrar un poquito con la visita de Einstein a Argentina, y bueno, por ahí si José también nos puede decir algo, hubo 2 eclipses anteriores, uno en 1912, otro en 1914, donde la Argentina tuvo un rol fundamental en medirlos. En ambos se fracasó por distintas cuestiones, y creo que hubiese sido bastante interesante que hubiese pasado si se hubiese medido el valor que Einstein tenía para el corrimiento aparente de las estrellas en ese momento, y cómo se hubiese reescrito la historia, ¿no? Sí, ese punto es muy interesante y creo que José quizás... Yo me enteré en estos días de eso que tú estás hablando, de que hubo unas expediciones en Argentina en eclipses anteriores que fracasaron. No tenía idea de la importancia que había tenido Argentina en esto, pero José... Yo puedo decir algo además interesante, pues Einstein había calculado mal la deflexión de la luz y le daba lo mismo que a Newton en 1911, y los eclipses que estás mencionando fueron en 1912 en Brasil y en 1914 en Ucrania. Los dos fracasaron porque se nubló sencillamente y había que poder sacar fotos de las estrellas, y se nubla, no se puede. Y en 1914, para colmo, se desató la Primera Guerra Mundial, así que los científicos que fueron para allá, algunos no volvieron, o sus equipos no volvieron. Pero bueno, en cualquier caso fue una suerte, porque si no se hubiera nublado y se hubiera observado ese eclipse bien, alguien se habría dado cuenta. Estaba un poco olvidado el resultado de Newton, pero seguramente alguien lo hubiera recordado, porque de hecho Eddington lo recordó, en su trabajo lo analiza, que la predicción hubiera sido, probablemente hubieran dicho que es incompatible con los dos, y hubiera dejado a todo el mundo perplejo, literalmente. ¿Qué pasó? En 1915 Einstein volvió a calcular la deflexión de la luz y se dio cuenta que había un factor 2 que había omitido. Entonces la predicción pasó a ser el doble que la de Newton, que es lo que mencionó Andrés, y ahí sí, que es uno o el otro, no pueden ser los dos correctos. Entonces la naturaleza fue muy generosa, nos hizo un guiño a los seres humanos al impedirnos ver esto antes de que Einstein corrigiera el resultado y permitiera diferenciarse de Newton. En el 16 hubo un eclipse al que ya no fue, estabas haciendo alusión que era parte del Observatorio Nacional Argentino, que es el Observatorio de Córdoba hoy. En el 16 ya no fueron, fue en Venezuela el eclipse, y se logró fotografiar, pero no muy bien. Y en el 19, el eclipse del que habló Andrés, que es el eclipse favorito de cualquier físico, y espero que de todos ustedes a partir de hoy, es el eclipse del cual se demostró de manera bastante categórica este resultado. Lo otro que quería comentar, ya que mencionaste tanto el fútbol, con Einstein y el fútbol, es que lo comenté en la primera charla de este ciclo, es que Einstein tuvo bueno, algunos se van a enojar conmigo, pero tuvo el raro privilegio de visitar una Argentina en la cual Boca Juniors no existía. Perdonen, yo soy hincha de River, pero es que Boca se fue de gira a Europa justo antes de que Einstein viniera para aquí. De hecho, cuando Einstein pasaba por Vigo, en su viaje para acá, el día anterior Boca perdió con el Celta de Vigo en Europa, y entonces él nunca llegó a ver a Boca, porque Boca estuvo como 4 meses en Europa y él estuvo 1 mes aquí. Así que hay una conexión entre Einstein y el fútbol muy rara. Podríamos decir que Einstein es Jetta para Boca, en cierto sentido, o que no se llevan bien o que se repelen. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno. Todos tenemos hambre. Sí, hay una acá adelante, perdón. Un segundito, que tenemos micrófono. Muchos de nosotros vamos a tomar un auto y nos vamos a ir siguiendo el GPS. El GPS se basa en las coordenadas cartesianas. El satélite que está siguiendo nuestro celular está haciendo el cálculo de las coordenadas nuestras entre 2 puntos, el del satélite y nosotros, los dos en movimiento. Y también interviene Einstein ahí, porque hay ciertas ecuaciones de corrección en el satélite, dado de que se está moviendo a una velocidad y nosotros a otra, que si no intervinieran haciendo esas correcciones, de una persona que lo pensó hace 100 años, cuando nos dice el GPS que doblemos en la esquina, va a tener un error de 4 o 5 cuadras. La corrección es las ecuaciones de Einstein. Así es. Sí, efectivamente el GPS es una de las tecnologías que están basadas en la teoría de Einstein. Como les contaba en algún momento, cuando un cohete pasa, se ralentiza el reloj respecto a nosotros. Los satélites del GPS se mueven muy rápido y por eso se atrasa con respecto de nosotros el reloj por efectos
cinemáticos por la velocidad. Sin embargo, también está más arriba, y como también les mostré, los relojes cuando están más arriba andan más rápido. De hecho, y eso es un efecto que hace que se adelanten los relojes. Si uno hace los cálculos, se va a dar cuenta que cada día son unos 40 microsegundos que se adelantan los relojes. Un microsegundo es enorme. O sea, la luz en un nanosegundo recorre 30 centímetros, por lo tanto, qué sé yo, un nano... A ver, calcúlame, José. Nanos... Son 11 kilómetros por día, lo que se describiría. 11 kilómetros. Ah, ya se sabía. Es impresionante la cantidad de números que tiene Edelstein en su cabeza. Bien, entonces esos 40 microsegundos equivalen a 11 kilómetros, que es mucho. Por lo tanto, continuamente hay que estar corrigiéndolos de acuerdo a las ecuaciones de Einstein, efectivamente. Oye, bueno, yo me quería simplemente agradecerles por tanta gente aquí. Me impresionó mucho esa historia de Argentina y la medición del eclipse. La ciencia argentina siempre ha sido muy importante. Yo siempre en mi vida me encuentro lleno de argentinos, grandes científicos como José. Me gustaría verlos más aquí, porque se van. José, ¿dónde está José? Que está en España. De alguna manera, siempre hay un éxodo. Lo conozco, no es amigo mío, pero lo conozco. Sí. ¿Es amigo tuyo? Sí. Así es. Así que es un privilegio estar aquí con ustedes. Les agradezco tanto que hayan venido. Para los demás que no escucharon, la pregunta fue por José Massa. Sí, José Massa es un astrónomo chileno muy importante, hizo unos trabajos muy importantes en los años 80 y en los últimos 10 años se ha transformado en el divulgador científico probablemente más popular en Chile. Es una persona que hace muchos chistes, muy divertido, y ha publicado varios libros. Eso, muchísimas gracias de nuevo. Un aplauso para Andrés. Muchas gracias, Andrés, por haber venido. Un minutito, un segundito y ya los dejo ir. Andrés, muchas gracias por haber venido. Andrés cometió el error de contarme que tenía familiares acá y que le encanta Buenos Aires, así que ahora, cada vez que venga, lo vamos a traer. Por favor, salgan por la puertita de ahí. Si quieren hablar con José, con Andrés, con quien sea, no hay problema, pero lo hacemos en el anillo, ¿sí? Fuera del domo, por favor, van saliendo todos y afuera los esperan ellos y charlamos. Y los esperamos en el planetario. Prontamente vamos a abrir las puertas del domo de nuevo con nueva programación. Gracias.